Hoy tenemos una palabra de Dios que yo espero y le he pedido a Dios que transforme nuestra manera de pensar un poquito, y le he titulado a esta prédica El leproso número 10. Ahí lo vemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos. Son órdenes que está dando Pablo a la iglesia. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay otra versión que dice: dad gracias en cualquier circunstancia. Y es que hay mecanismos. Nosotros funcionamos por un diseño. Según el Salmo 139, nosotros fuimos diseñados, fuimos elaborados, fuimos armados, y todo lo que está en nosotros tiene una gran función en el mundo natural y en el mundo espiritual. Recuerda que nosotros somos parte física y parte espiritual. Entonces, en el diseño perfecto de Dios hay leyes naturales que siempre van a funcionar porque así el Señor lo diseñó. Entonces Él puso en nosotros sentimientos, emociones, sentido común como generadores de bendición. Si nosotros sabemos manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, el sentido común, nosotros podemos comenzar a caminar en bendición, porque fueron cosas que Dios puso para que generen fruto, como ley natural. Hay una ley física natural que dice que toda masa o todo peso que yo suelte en el aire va a buscar el centro de la tierra. Es una ley física. Si yo suelto este iPad, voy a soltarla suavecito, ella va a buscar el centro de la tierra, lo que se llama la ley de gravedad. Entonces, así como hay una ley que todo lo que existe en esta tierra obedece, porque esta ley se aplica aquí, se aplica en Sudamérica, se aplica en África, en Asia, en cualquier lugar que usted suelte algo que tenga peso, va a agarrar hacia el centro de la tierra, inmediatamente se va a venir al centro. Así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales que en cualquier lugar del mundo van a aplicar. El agradecimiento es un mecanismo, es una ley natural que puso Dios en el ser humano para que cuando se aplique traiga gozo, traiga paz y traiga bendición. Satanás dice en la palabra de Dios que vino a este mundo a robar, matar y destruir, y mucho de lo que roba son los principios que podrían hacer que nosotros tengamos una vida más feliz, una vida más positiva, una vida más llena de gozo, más llena de bendición. Y parte de lo que ha metido en el hombre es indiferencia y ambición, para que el hombre deje de ser agradecido, porque el agradecimiento trae las más grandes bendiciones para el ser humano. Por eso vamos a encontrarnos montones de artículos, de historias, de salmos que hablan de agradecimiento. Más de la mitad de los salmos escritos, que son 150, más de la mitad de los salmos son de puro agradecimiento. Y bendeciré al Señor, y me alegraré en Él, y lo alabaré, y gracias por esto, y gracias por lo otro, y gracias por acá. Todas las leyes que se ponían al pueblo de Israel para que cumpliese todos los rituales que tenía que hacer eran en agradecimiento. Vamos a hacer una fiesta acordándonos el día que salimos de Egipto. Vamos a hacer una fiesta celebrando el día que pasamos el mar Rojo. Vamos a hacer una fiesta celebrando el día que cayó maná. El agradecimiento activa porque es una ley espiritual. Y este mundo se está llenando de puros malagradecidos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta lo malagradecidos que somos. Y el problema no es ser malagradecido, el problema es las consecuencias que trae el ser malagradecido. No es que Dios castiga al malagradecido, no.
Es que el malagradecido cierra puertas de bendición. Vean lo que entre nosotros mismos lo aplicamos. Si usted hace algo por alguien y esa persona responde malagradecidamente, posiblemente la última vez que usted hizo algo por ella, usted no la maldijo, usted no simplemente dice no más, se cerró la puerta, la persona cierra la puerta naturalmente. Y nosotros vemos un mundo, y hablo de un mundo hasta cristiano, malagradecido con Dios, que se nos olvida que ese es un mecanismo de bendición, que nos ocupamos tanto de tantas cosas, que se nos olvida que si somos agradecidos obtenemos más bendición de Dios, que es un principio y una ley natural. Cuando las cosas no están, si las anhelamos, pero cuando están, como que no las valoramos. Esta semana leí una noticia, había un hombre en Costa Rica que tenía mucho dinero, era dueño de 2 equipos de fútbol, era un hombre que se había metido en grandes negocios y estaba, como se dice en los negocios, ya caminando en las grandes ligas de los negocios. Venía a Estados Unidos, hacía negocios enormes, iba para Europa, se hizo tan famoso, era un hombre tan arrogante, pero tan arrogante, insoportable, porque tenía tanto orgullo, tanto poder, hacía lo que le daba la gana en el país. Pues resulta que en uno de sus negocios se descubrió que tenía que ver con el lavado de dólares. Y en uno de sus viajes aquí, a Estados Unidos, lo agarraron. Y como las leyes de aquí, si son de verdad, ahí está preso. El hombre todopoderoso, el que nunca lo escuché decir gracias a Dios, el que hablaba de toda su sabiduría, su entendimiento y su poder. Resulta que este hombre, después de 4 años, escribe en una entrevista: estoy mejor que nunca, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. En ese sentido, he fortalecido mi fe en Dios. Él está totalmente de mi lado. Nunca fui una persona tan buena como ahora. A veces el Señor nos permite caer bajo para recordarnos que tenemos que ser agradecidos. El hombre este todopoderoso que nunca se acordó de Dios, ahora tiene a Dios en primer lugar, porque está en una celda. ¿Ha visto que casi todo el mundo en la cárcel se hace bueno? Yo creo que porque la cárcel ayuda a entender un poco nuestra realidad y nuestras limitaciones, porque tenemos tantas tentaciones para no agradecer que nos convertimos en soberbios. La palabra agradecer quiere decir manifestar gratitud, especialmente con palabras, por un bien o una atención recibida. Si no hay palabras, hágalo con acciones. Y la gratitud es el sentimiento que nos obliga a reconocer el favor recibido. Cuando vemos estas definiciones, uno dice, tenemos tanto que agradecer con palabras y con hechos, que a lo mejor quedamos en deuda, no solo con Dios, sino con tantas personas. Hay tantas personas que han hecho tanto por nosotros, empezando con nuestros padres, familiares, personas que a lo mejor cuando llegamos a este país nos prestaron aunque fuera un sofá para dormir, personas que nos dieron un carrito para movilizarnos, personas que nos comenzaron a ayudar para establecernos en este país, y que a lo mejor ya a los años nos estabilizamos y ya ni le hablamos, ya ni le enviamos una tarjeta porque está en otro estado, expresándole las gracias por lo que hicieron por nosotros. A lo mejor hubo un error en algún momento y la amistad se enfrió, pero también cortamos el agradecimiento, porque hay personas que han hecho favores, se han equivocado, pero a nosotros nos corresponde ser agradecidos. ¿Por qué? No por la persona, es que eso activa bendición en mi vida. Eso es lo que va a generar bendición en mi vida, el agradecimiento. En la Biblia están escritas muchas historias y hoy vamos a hablar una de ellas, y cada historia de la Biblia Dios permitió que quedara ahí para que el autor de esa historia nos hablara algo a nosotros.
Y yo quiero hablar de este leproso número 10. Y si gustan abrir la Biblia o seguir la lectura en la pantalla, en Lucas 17. Dice: en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntese ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Sabemos que eran leprosos. Y de este hombre tenemos algunos indicios. Era un extranjero, un samaritano. Como nos han contado siempre la historia del buen samaritano, yo siempre de niño pensé que los samaritanos eran como una belleza de gente, ¿verdad? Siempre salían todos rosaditos y de blanco, bien lindos, ¿verdad? Pero el samaritano, tengo un fuerte eco aquí, pero el samaritano era un ser indeseable para los judíos. Inclusive los judíos, cuando se referían a los samaritanos, les calificaban como perros. Los samaritanos, hubo un tiempo en la historia de Israel donde Israel tiene hasta el día de hoy, tiene un compromiso de pureza de raza. ¿Has visto que los judíos no se pueden casar, no se deben casar con otras gente de otras naciones? Y hubo un momento en Israel que fueron invadidos y los samaritanos se mezclaron con gente enemiga. Las mujeres comenzaron a tener hijos y se hizo una subnación dentro de Israel que se llamaba Samaria. Entonces los samaritanos llegaron a odiar, los judíos llegaron a odiar y a detestar a los samaritanos porque los consideraban inmundos. O sea, este hombre era de la peor calaña de todo Israel. Tal era así que los judíos, cuando tenían que viajar de Galilea a Judea o viceversa, daban un vueltón para no pasar por Samaria. Como que usted está en Texas y quiera ir a Kansas y se vaya allá por Nuevo México y por Colorado y todo para no pasar por Oklahoma. Para ellos era indecente. O sea, este hombre que estaba aquí, este samaritano, era un leproso que vivía con 9 más, pero era samaritano. Yo me imagino que por el odio que había, posiblemente lo tenían hasta marginado aún siendo leproso, porque ellos lo consideraban peor. Lo consideraban el extranjero y el que valía menos del resto. Había leyes muy fuertes para los leprosos, tenían que irse a vivir fuera. Dice que vivían fuera de la ciudad, hacían pequeñas aldeas y ahí se quedaban viviendo hasta que la muerte llegara o hasta que por alguna circunstancia fuesen sanados. Entonces, habían dejado absolutamente todo. Si tenías lepra, tenías que irte, dejar tu casa, dejar tus amistades, dejar tus negocios. A lo mejor eras un dirigente político, tenías que dejar la política. Todo, porque usted no se podía mezclar, porque se consideraba la lepra en ese momento altamente contagiosa. Y como era tan contagiosa, tenían que separarlos y vivir de la forma más inhumana. Tenían que tener unas campanas en sus manos y no se podían arrimar a más de 100 metros de cualquier ser humano. Entonces, si alguien venía cerca de ellos comenzaban a sonar las campanas y tenían que gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente no se arrimara.
¡Qué vida más terrible! Y ahí habían hombres que posiblemente habían sido ricos, había hombres que posiblemente habían sido poderosos, y habían samaritanos que no valían mucho para ellos, pero todos vivían consumidos por la lepra, en la desgracia de estar aislado, de haberlo perdido todo. Esos hombres conocían, posiblemente habían escuchado de Jesús, porque cuando oyeron que estuvo cerca comenzaron a clamar su nombre. De alguna manera la fama de Jesús se había extendido por todo lado. A lo mejor a alguno de ellos recientemente le apareció la lepra y ya había conocido de Jesús. Y le dije, ese hombre tiene poder para salvarnos. Pero eso tenían que esperar hasta el momento que Jesús pasara cerca, porque no podían ir a una ciudad a buscarlo. Dicen, y se ve más o menos en ese dibujo, que los leprosos se envolvían en unas vendas blancas para tapar su lepra y para sostener un poquito la infección que se les hacía. Entonces parecían momias vivientes. Imagina qué terrible andar uno de picnic y encontrarse 10 leprosos como momias, todos envueltos, gritando, putrefactos. Era gente que no tenía la menor de las esperanzas posibles. Ya no tenían sueños porque no tenían futuro. Ya no tenían sueños porque pensaban, aquí lo más que nos queda es esperar la muerte. Más adelante vamos a ver cómo está relacionado la lepra con el pecado. Pero hay tanta gente sin sueños, hay tanta gente que está viviendo nada más esperando la muerte. Viven en su desgracia y en su ruina y nada más dicen, bueno, hay que esperar hasta que se muera uno, porque no hay nada, porque la lepra mata toda ilusión, porque era lo peor para el ser humano. Cuando ellos encontraron a Jesús, fueron obedientes. ¿Qué les dijo Jesús? A grito, ¿verdad? A 100 metros. Y ellos le gritaron, Señor, Maestro, sánanos. Demostraron que tenían una fe tremenda, porque ni siquiera le dijeron, Señor, tócanos para ser sanos. No, sabemos que nos puedes sanar a distancia. Señor, sánanos, por favor. El Señor los volvió a ver, le gritó y le dice, vayan, preséntense al sacerdote. Nada más. Había una ley judía que decía que cuando un leproso consideraba que su lepra había cesado, porque había casos donde la lepra se iba sola, tenían que ir a Jerusalén, al templo, presentarse al sacerdote y hacer un ritual que duraba 16 días. 16 días. O sea, no era simplemente como que vaya y ponche la tarjeta y ya va para la casa, no. Vas a tener que pasar un proceso. Y ahí llegaban, les bañaban, tenían que rasurarse totalmente para poder identificar que no hubiera lepra en ningún lado. Tenían que todo un proceso de purificación, quemar sus ropas, los vestían. A los 8 días los presentaban ante el sacerdote, él los revisaba completamente y les daba 8 días más, como un tipo de cuarentena, a ver si no se activaba de nuevo algún granito. Si se activaba algún granito, va de nuevo para la aldea, y si no, ya podía volver a su ciudad. Cuando esos hombres, el Señor les dice eso, emprenden un viaje. Y cuando el Señor les dice eso, no pasa nada. O sea, no fueron sanos, simplemente fueron obedientes. Cuando usted acepta al Señor como su Salvador y el Señor comienza a hacer algo para que su lepra desaparezca, yo quiero decirles algo que tal vez es contrario a lo que se ha dicho. Yo creo que no pasa nada en el mundo natural. Yo he escuchado personas, y a lo mejor existen, que dicen, el día que yo acepté al Señor como mi Salvador, yo vi que un rayo blanco bajó y que me quemó todo bueno, pues gloria a Dios. Pero yo creo que el día que aceptamos al Señor, simplemente comenzamos a caminar en otra dirección.
Comenzamos a caminar en fe. Sí, acepté al Señor como mi Señor, mi Salvador, pero sigo igual, sigo leproso, sigo con deudas, a lo mejor seguí enfermo, seguí con problemas en mi casa. O sea, no fue que acepté al Señor y llegué a la casa y ya era otra casa, y otra esposa, y otros hijos, y otra realidad, que ya no tenía deudas. No, seguí siendo el leproso que va caminando en obediencia. Esos días iban caminando, no sabemos cuánto. Dice que ellos estaban entre Samaria y Galilea y tenían que ir hasta Jerusalén. Pero posiblemente era más de un día de camino, podrían haber sido 1 o 2 días de camino. No sabemos en qué momento fueron, pero ellos comenzaron a caminar por fe. Y a lo mejor iban hablando y, ¿cómo te sentís? Yo igual. Se te cayó una oreja. ¿Y usted? Todavía huele feo. No, pero sigamos, así no perdemos nada. Lo más que hace es que nos echan de Jerusalén. Y ellos van ahí conversando. Y a lo mejor uno le dice al otro, mira, ¿y si nos sanamos? ¿Qué harías? Y el otro dijo, no, yo apenas esté sano me voy para Mangos. Si conocen, ¿verdad que Mangos? Unas frutas verdes. No, yo si me sano, me voy para tal lugar. Me hago un fiestón. No, yo si me sano, voy a ver a mi familia. Bueno, yo le entro a los negocios. Yo voy a ir a buscar a mi esposa, a mis hijos. Además, a mí me quitaron todos los negocios, voy a ir a recuperarlos. Ellos podían ir hablando de toda la ilusión de la persona que comienza a ver una posibilidad de cambio en su vida. Pero las cosas no cambian. El cambio se genera por dentro para iniciar todo un proceso. Y de un momento a otro, no sabemos cuánto, ¡pum!, desapareció la lepra. Yo me imagino que fue el día más feliz de los 10. Después de estar condenado a lo peor, sin sueño, sin futuro, sin familia, sin negocio, sin dinero, sin nada, como el peor de los animales, de pronto verse totalmente limpio, es de comenzar a pegar brincos y gritos y abrazarse. Seguro se tiraban para arriba y se revolcaban como cuando hay un gol del equipo de uno. ¿Y qué hicieron? Aceleremos el paso, corramos a Jerusalén, al sacerdote. Tenemos que esperar 16 días. Se nos va a hacer eterno. Yo me estoy quemando por llegar a casa. Yo estoy desesperado. En ese momento no había un Facebook para decir no estoy leproso y que todo el mundo supiera. No había un correo electrónico, no había ni cartas. Lo que estaba pasando en la vida de ellos, deseaban desesperadamente ir a contarlo, porque nadie lo sabía. Iban vestidos de leprosos. Pero el leproso número 10, aplicando el principio que nos tiene hoy, en medio de la algarabía, de los gritos y de todo, dice: no, aquí no es a Jerusalén, aquí es a dar gracias. Entendió el principio que todo ser humano debería entender y manejar: el agradecimiento como fuente de bendición. Muchas veces han hecho cosas por nosotros y no hemos dado las gracias. Y a las semanas nos encontramos a la persona y nos da pena. Y le salimos con una mentirilla. Estaba por llamarte para darte las gracias. Mentira. Es que he estado tan enredado, pero estaba desesperado por verte. Mentira. Te hicieron un gran favor y te emocionaste tanto con el favor. Había tanto que celebrar, había tanto que disfrutar, que esperaste haberlo disfrutado todo para dar las gracias. ¿Sabe que la acción de gracias debe ser una acción inmediata? Porque son las acciones del corazón, porque es cuando damos la libertad a nuestro ser natural.
Las gracias son espontáneas. Las gracias las tenemos limitadas por la ambición. Muchas veces no nos da tiempo de agradecer como tenemos que agradecer las cosas, porque estamos soñando con lo que vamos a hacer, con lo que obtuvimos. Me decía alguien hace unos días, yo le he clamado a Dios tanto por tener mi green card. Yo le he clamado a Dios años por tener la green card. Dice que el día que me la den, no me ven ni el humo, donde me voy para México. Y yo creí que iba a decir, el día que me la den, voy para la iglesia corriendo a adorar a Dios. Porque había clamado años a Dios. Porque el día en que lo tengo, lo primero que voy a hacer es postrarme y dar gloria a Dios. No solo porque estoy agradecido, sino porque es el mecanismo que Dios puso para bendecirme más. Porque no quiero cortar ni quemar la fuente de bendición. Pero nos emocionamos tanto, con que se nos quite la lepra, que se nos olvidó quién fue el que nos la quitó. Un amigo que no tenía carro allá en Costa Rica, y comenzaron a clamar a Dios por un carro. Y milagrosamente, ¡pum!, Dios le suplió un carro. Y al domingo no llegó a la iglesia, porque estaba lavando el carro. Y así son muchos. Y así hemos sido muchos. Desagradecidos, ingratos. Se nos olvida quién nos dio las cosas y para qué nos dio las cosas. Y Dios no nos castiga por eso, pero nosotros cerramos la fuente de bendición. Nosotros cerramos la llave que el Señor había abierto. Porque la ambición nos ha hecho tan inhumanos que vamos por más. Y como no somos agradecidos y nos hacemos ambiciosos, nos hacemos ingratos con el que nos dio. Porque recuerdo que meses después, ese joven, ese amigo mío, del carro que Dios le había dado, estaba renegando porque quería un carro del año. Y usted se ríe, pero seguro se acuerda de algo, ¿verdad? A veces le hemos pedido a Dios y tiempo después estamos diciendo, es que esta casa, es que está aquí. Le hemos clamado a Dios por un buen trabajo, nos lo da, y al tiempo estamos diciendo, no, mira que es, yo quiero otro. No sabemos mantener la clave natural que Dios nos da para ser bendecidos, para ser multiplicados en bendición. Dice la palabra de Dios que este hombre comenzó a saltar de alegría, y para los adoradores ese es un gran ejemplo de lo que es la alabanza y la adoración. Porque dice que cuando él se sintió que no tenía, los otros dicen, corramos, que es que son 16 días que vamos a tener que estar allá en el campamento, en el templo. Y este hombre más bien cuando se vio, se comenzó a saltar y a gritar y a alabar a Dios. La palabra alabar, en la palabra genuina en hebreo, lo que quiere decir es saltar. Y es común. Nosotros la hemos limitado porque nos da vergüenza. Pero cuando un niño está bien feliz, salta naturalmente. Dígale a un niño, vamos a ir a donde quiere, comienza a brincar y a gritar. Eso es alabar. Alabar a Dios es dejar que nuestras emociones salten. Y este hombre comenzó a alabar y gloria a Dios, y saltaba, pero iba en dirección correcta al lugar, mientras los otros iban a tratar de salir rápido de su situación. Se convirtió en un hombre que alababa a Dios como primer síntoma de su reacción. Dice la palabra de Dios que apenas llegó donde estaba Jesús, se tiró rostro al suelo, que es el otro significado de la palabra adoración. La palabra adoración era el ritual que tenía que hacer un esclavo cuando su amo pasaba al frente
y era tirarse el rostro al suelo. Es lo que nosotros tenemos que hacer ante el Señor. Es que en algún momento tenemos que tirarnos. A veces no nos queremos ni siquiera arrodillar, porque se nos puede ensuciar el pantalón. Y es que es caro. Yo no me puedo arrodillar porque es que esta falda que ando es de las más caras y se me puede pegar ahí, me hace un carril. Me da vergüenza. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te postraste ante Dios? Y no me lo contestas. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a la presencia de Dios solo o sola en tu casa, en un lugar, y te postraste ante Dios? Y le dices: Señor, eres mi Dios, mereces toda la gloria y toda la honra. Todo lo que tengo me lo has dado, no merezco nada. Principios de bendición. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en la iglesia. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que saltaste en la presencia de Dios, de gozo, de alegría? Cuando te llamaron del trabajo que estabas buscando, a lo mejor lo primero que hiciste fue llamar a tu amigo, a tu esposa: mira el trabajo que me dieron, gloria a Dios, y nada más. Pero hablaste con Dios, corriste hacia Él. Cuando tuviste algo que estabas buscando, sacaste realmente. ¿O te fuiste a acelerar el trámite con el sacerdote? Dice que el Señor, dice el versículo 16, hablando de este leproso, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dijo y le dio las gracias. Iglesia, es que es dar gracias. Es decir: Señor, gracias. Gracias porque no sé qué sería de mi vida sin ti. Gracias, Señor, porque cambiaste el rumbo de mi vida. Muchos de los que estamos aquí estábamos condenados a lo peor, en vicios, envueltos en cosas que solo nos iban a llevar a una catástrofe. Muchos condenados a no tener familia ni hijos, de que nadie nos quisiera. Muchos condenados a estar en una cárcel por las cosas que andábamos haciendo. Otros debimos haber estado tal vez hasta muertos, porque éramos leprosos. No teníamos ilusión de nada, vivíamos en nuestro pecado, en nuestra aldea de leprosos, con otros leprosos igual a nosotros. Yo me imagino que los leprosos seguros en las noches se ponían ahí a jugar naipe, a entretenerse con algo, y a lo mejor decía: bueno, yo he puesto un dedo, y lo ponían. Porque el hombre siempre busca entretenerse en su desgracia. ¿Con cuántos leprosos me juntaba yo? Personas sin futuro, envueltas en pecado, en vicio. Leprosos que hoy, para la gloria de Dios, Dios me tiene aquí compartiendo su palabra, pero la mayoría de ellos no tienen ni familia. Tengo dos de los compañeros leprosos míos que ya están muertos. Uno de ellos había conocido de Dios, y entre leprosos hablábamos, porque yo también había conocido a Dios. Me dice: yo antes era líder de jóvenes en una iglesia. Yo le decía: yo también iba a una iglesia. Pero no, eso es pura, solo para sacarle la plata a uno. Y entre leprosos hablábamos. Y recuerdo un día que abrí el periódico allá en mi país y voy viendo la foto de él en primera plana.
Ese hombre iba con una prostituta en el carro y los agarró a un río, pasando un puente, se los llevó y los mató a los dos. Una muchacha que quemaba piedra, crack. Ese era mi compañero leproso. Ese era mi futuro. Ese hombre no solo terminó con su vida, sino que dejó en una vergüenza pública a toda su familia, hasta el día de hoy. Porque todos le recuerdan como el hombre que andaba con la prostituta y se mató. Tuve otro compañero leproso, y ese era tremendo. Se fue a vivir a la zona atlántica. Yo en ese tiempo yo estaba encargado de esas áreas y él era subalterno mío. Y se fue a vivir con toda su familia a la zona atlántica. Y de la misma manera, ya estando viviendo en Estados Unidos, voy viendo un mensaje donde a este hombre lo mataron a balazos, supuestamente tratando de robarle su carro. Había sido un compañero de lepra mío. Entonces yo traté de comunicarme qué pasó con él. Y me contó, alguien me dice, no, lo mató la esposa, el esposo de su amante. Y yo decía, ese era mi futuro. Esa era la lepra. Mi mejor amigo, con el compañero de chiringue que tenía yo en Costa Rica, salió un escándalo enorme. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió todo y está solo. Nosotros teníamos lepra y estábamos condenados a lo peor. Dios nos da la sanidad, pero a veces no estamos disfrutando de la vida por falta de agradecimiento. Hay muchos que sanaron su lepra y no viven en bendición por falta de agradecimiento. La lepra es tipo de pecado, y el Señor nos quita el pecado cuando le recibimos, cuando le aceptamos, cuando caminamos con Él. Pero de ahí en adelante comienza todo un proceso con el cual nosotros comenzamos a recuperar nuestra vida. Cuando este hombre llegó, este leproso número 10, Jesús le dice, pero no fueron 10. ¿Y dónde están los otros 9? Estaban celebrando, estaban volviendo a sus negocios, volviendo a sus familias. Es más, posiblemente le estaban dando las gracias a Dios, porque se nos hace parte del vocablo. Porque la gente dice, no, yo gracias a Dios que estoy, y yo gracias a Dios, pero no mostraron nunca su agradecimiento. La palabra clave que el Señor le da a este leproso, cuando está postrado, dice, levántate, ve y vete, eres santo. 9 leprosos fueron sanos, pero el leproso número 10 fue sano y salvo. ¿Sabe qué es la diferencia? Que activó el principio del agradecimiento, y eso le otorgó inmediatamente la salvación. Yo estoy seguro que cuando yo llegue al cielo lo voy a ver y me voy a sentar con Él a hablar, porque yo soy salvo y yo sé que Él es salvo. De los otros 9, no sé, no sabemos en qué para su vida, pero sabemos que este leproso número 10 de alguna manera arrebató la salvación por su gratitud. ¿Saben que lo que empezó Dios en ti lo va a terminar a través de tu agradecimiento? Cuando realmente nos entregamos a Dios y sabemos lo que estamos haciendo, nos convertimos en personas agradecidas con Dios. Comenzamos a obtener bendición tras bendición y tras bendición. Pero es que se paga el precio, porque este leproso, de todos, era el que vivía más lejos
Porque él tenía que ir hasta Jerusalén por 16 días y devolverse hasta Samaria, que estaba bien lejos. Los otros posiblemente iban a Jerusalén y vivían ahí en Judea, que eran judíos. Ese leproso supo pagar el precio del agradecimiento. Muchas personas no vienen a la iglesia por estar disfrutando de las bendiciones que Dios le dio. Muchas personas le han pedido a Dios tanto algo que cuando Dios se los dio, cambiaron. Muchos no le dan gracias a Dios ni por lo que se comen, ni por lo que se comen. Me tocó estar en Carolina junto a uno de los predicadores más importantes de Chicago y me impactó tanto, un hombre que tiene una gran unción, un gran poder de Dios, y estábamos ahí, él estaba en una mesa y de pronto cuando nosotros estábamos, creo que era en un Outback, nosotros estábamos pidiendo la comida y a mí del tibón, y esto y que el otro, y él no pedía nada, cuando de pronto vi que le trajeron como un licuado. Y preguntamos, ¿y él no come? Dice, no puede comer. Lo que él quiere comer se lo tienen que licuar. O sea, a lo mejor ahí va el tibón licuado. Tiene un problema digestivo terrible que no asimila ningún alimento. Yo digo, ¿cuántas veces uno con el tuco de carne en la boca y ni gracias le ha dado a Dios? Porque a veces tienes dinero, salud y hasta buena compañía para compartir los alimentos y te da vergüenza que te vean orar en un restaurante. Te da vergüenza reconocer quién te da las cosas. Y Jesús lo enseñó en Lucas 24:30. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Jesús dando gracias por la comida. ¿No será digno de imitar? ¿No será un principio lo que nos está enseñando? Y si lees, esto fue cuando vio a los caminantes de Maús, pero si ves a Jesús en la última cena y lo ves en la playa con el pescado, lo vas a ver siempre orando por los alimentos. ¿Por qué Jesús ora por los alimentos? Si Él es Dios. Porque les está dando el principio que les va a mantener alimentos todo el resto de su vida, salud, para que los disfrutes. Yo a veces bromeo con eso, pero lo hablo bien en serio. Seamos agradecidos. No cierre la llave de la bendición. Usted termina un día y muchas veces terminamos el día y tenemos todo en orden y ni siquiera goodbye le decimos a nuestro Señor. Ni siquiera, Señor, gracias porque hoy vi a mis hijos, hoy vi a mis nietos, hoy comimos, hoy tuvimos para eso, hoy tuvimos para lo otro. Señor, gracias. Cuando nosotros nos envolvemos en gratitud, abrimos puertas de bendición, obtenemos el favor de Dios. Iglesia, se lo digo con todo amor y respeto, pero yo sé que a veces pasa una semana donde hay gente que no le habla a Dios, y después de que Dios le dio todo, vas a donde un médico y te hace un chequeo general y le dice al médico, usted está súper bien, y sale uno todo contento, cuando deberías caer de rodillas y decir, Señor, gracias. Porque quién sabe cuántos miles de hombres saliendo de un consultorio ya vienen con un dictamen de muerte. Vas para donde un oncólogo, vas para esto, vas acá, te encontré algo de esto.
¿Cuántas mujeres no salen de un consultorio médico llorando, asustadas, por lo que les acaban de decir? Pero muchas veces vamos al médico y nos dice, ¿estás bien? Ay, gracias a Dios, y punto. Cuando se dice mucho. Si caminamos en agradecimiento, como este leproso número 10, vamos a obtener más de lo que obtuvieron los 9. Yo le debo todo a mi Dios. Desde respirar, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi casa, todo lo que nos ha dado. Y perdón que lo diga, pero cuando hablo con Dios, a veces en una hora no tengo tiempo para terminar de darle gracias a Dios. Digo, Señor, gracias por la nevera, gracias por la cocina, gracias porque hay una aspiradora, porque todas esas cosas en cuestión de segundos podrían desaparecer. El leproso número 10 nos está hablando hoy, dándonos el ejemplo de alcanzar la bendición total. Póngase en pie, por favor. Acabamos de terminar una semana de acción de gracias, preciosa, muy linda. Y yo sé que como pueblo hemos disfrutado. Pero lamentablemente han habido centenares de casas donde se ha comido de todo y ni siquiera una oración se hizo, porque se le olvidaron que era acción de gracias. Yo quiero obtener más bendición de Dios en mi vida. Yo quiero ser un agradecido. Yo quiero alabar el nombre de Dios y adorarlo. Tengo tanto por qué darle gracias a Dios, pero quiero un seguro de vida que mientras viva en esta tierra viva feliz, gozoso, abundante. Y para eso el Señor puso el mecanismo del agradecimiento. Yo le pido a los muchachos de la banda que pasen al frente. Y vamos a terminar gozosos. Y mientras usted está ahí nada más, cierre sus ojos. Dígale, Señor, perdón si no he sido tan agradecido como debe haberlo sido. Perdóname si a veces se me olvida. Espíritu Santo, recuérdame. Recuérdame que tengo que ser agradecido. Recuérdame las cosas buenas que me han dado para convertirme en un ser totalmente agradecido, para agarrar la bendición de Dios para mi vida y los míos.